¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Y el día de hoy vamos a visitar el barrio de Xanenetla. Muchas personas que han llegado a vivir a la ciudad pues no lo conocen, porque solamente, y la mayoría de las personas conocen nada más una cara, que es la que da cuando va uno circulando por el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Pero bueno, es todo un barrio, ya le platicaremos la historia. Don Gustavo Velarde, ¿cómo le va? ¿Qué tal, don Enrique? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo la ves? Pues muy bonito tema, ¿verdad? Porque es de las ocasiones que hablamos poco de los barrios y esta es una de ellas que vamos a hablar, un barrio muy singular, muy pequeñito, por cierto. Es el barrio más pequeño que se desarrolló en esta época de la fundación de Puebla. Y vamos a adentrarnos en este lugar muy pintoresco hoy, porque antaño era un lugar que nadie quería entrar. Sí, Vamos a ver ahorita por qué. era un barrio difícil, la verdad es que un barrio bravo por ciertas características, ya lo iremos platicando. Don Ignacio Naredo Villagrán, Don Enrique, ¿cómo se encuentra su merced? muy bien, ¿usted? Pues siendo el más antiguo de Puebla, no vamos a ser historiadores, pero sí a nuestros amigos del auditorio les vamos a seguramente a sugerir que si Puebla en mis recuerdos es una plática y no somos historiadores, como alguna vez nos lo dijiste. Claro, ¿sabes? Una de las características de este barrio, pues es que está a las faldas del Cerro de Loreto y Guadalupe. Eso lo convertía y tenía una característica muy especial. Primero, la traza de sus calles era similar al resto de la ciudad, pero eran muy angostas. Y entonces, al estar del otro lado del río, pues esto le daba ciertas características. La verdad es que en los últimos años las autoridades han hecho un rescate de este barrio que por mucho tiempo estuvo abandonado. Así es que, ¿qué le parece si empezamos con esta primera imagen? Que es como se ve un poco en la actualidad. Mire, han convocado a algunos artistas urbanos, algunos colectivos, que se han dedicado a pintar estos murales en todos los barrios, en El Alto, en La Luz, en Analco, y obviamente aquí en Xanenetla también. Derroche de talento, don Enrique. Pintan muy bien, la verdad, estos cuates, ¿eh? Sí, hay que decir y destacar que este proyecto de Puebla Mural del colectivo Tomate han hecho una Sí. maravilla, un verdadero rescate de este barrio, así como muchas ciudades de toda la República donde han pasado y han pues pintado sus muros Sí, siempre se ha y con ello considerado una tristeza el ver las bardas llenas de garabatos, pero ahora podemos ver unas expresiones artísticas que pues ya son envidia de algunas pinacotecas. sí, sí, sí. Sí, la verdad, Pero yo sí. quisiera decir que esto en el tema del Chanenetla, pues hizo que se rescatara el barrio porque tenía un aspecto pues muy desagradable, o sea, los muros estaban pues con la cal que se parecía que se iban a caer. Sí, así Y es. entonces al llegar este colectivo pues, realmente atrajo la belleza esta, es como una piedra en bruto que el Sí. Xanenetla, al ser intervenida por este colectivo, pues realmente fue rescatado y con eso pues fueron otros servicios los que entraron y que por primera vez pues gozaron bueno, no la primera vez, pero sí tuvieron otros servicios por este colectivo que atrajo cosas buenas al barrio Xanenetla. Fíjate, siempre del otro lado del río, en muchas ciudades ocurría, como en la Ciudad de México también, que del otro lado del río pues vivía la gente con menos recursos. Ahí se agrupaban, se concentraban pues algunos ladrones, ¿no? Algunos traviesos vivían del otro lado del río, iban a delinquir, iban a robar, etcétera. Y bueno, eso lo hacían en la parte de la ciudad. Un poco pasa con el barrio de Xanenetla. Por eso es que de repente pareciera que por mucho tiempo estuvo olvidado. En esta siguiente imagen que le vamos a mostrar, mire, este plano es el plano de Ponce. Estamos hablando del siglo XIX, de 1850. Y por ahí vamos a ubicarlo en dónde está en la ciudad de Puebla, porque incluso algunos poblanos podrán ignorar en su ubicación. Sí.
pues el barrio Xanenetla está ubicado al norte de la ciudad, a las faldas del Cerro de Loreto y Guadalupe. Y con esto, pues lo van a ubicar. Aquí, en este plano antiguo, está donde hoy está el IMSS San José. Y este lugar es donde se cruza. El puente. El puente pues existía desde hace mucho tiempo cuando cruzaba el río, que equivale a la calle de la 4 Norte. La 4 Norte era la única calle que conducía al barrio. No podía uno entrar de otra manera más que por la 4 Norte. Efectivamente en el siglo XVI y se conserva más o menos en su estructura original, ¿no es así? Sí. Y si es eso como uno de los arrabales de la ciudad, es decir, uno de los 7 barrios que originalmente decía Enrique que vinieron a instalarse del otro lado, porque eran los trabajadores que tenían que venir diariamente a construir primero esas 40 casas que hubieron, que son las que primero se construyeron en la fundación de Puebla. Oye, pero ya este plano de Ponce ya es el siglo XIX y se sigue conservando igual. Es del siglo XIX y bueno, ya te puedes dar color de dónde están las cosas. Mira, si usamos la imaginación, siguiendo esta línea, aquí está el templo de San José, aquí donde está mi dedo. Y esta calle que cruza el río, aquí se convierte en Avenida Ignacio Zaragoza y cruzando el río se convierte en la 2 Norte. Es una de las entradas naturales de la ciudad. ¿Y Xanenetla es este conjunto de casitas que están acá? La diagonal se llamó originalmente Diagonal Zaragoza. La calzada. La calzada. Sí. Es que tuvo una gran remodelación en los años 60. Oye, y en este barrio de Xanenetla, que por cierto, algún tiempo, ahora se escribe Xanenetla con X, o sea, X empieza la palabra, pero algún tiempo se llegó a escribir incluso hasta con S, ¿no? Xanenetla, como se le llamaba. Y su significado, el origen de esta palabra, tiene que ver con el terreno, qué compone el terreno, cómo es la arena, la tierra que lo compone. Es de una palabra náhuatl, el prefijo es xali, que significa arena, y es por el contenido del suelo de Xanenetla, que es una tierra arenisca, muy buena para los ladrillos. Sí, ¿sabes? Por eso ahí se asentaron 5 o 6 ladrilleras, ¿no? Primero, pero también de ahí se extraía la tierra, ¿no? Tierra blanca y tierra negra para la fabricación de loza. Es decir, los alfareros de la luz y los poblanos que aprendieron a hacer talavera extraían de esta cantera esta tierra blanca, es que esta tierra negra. Tenía dos tipos de tierra, arena, que un ingrediente muy importante para el ladrillo, y un barro muy fino, muy bueno, que es con el que se hacía la talavera. Y juntos pues se hacía también otras cosas como los ladrillos, ese rojo ladrillo que caracteriza las fachadas de Puebla. Ese rojizo, claro. Se hacía en las ladrilleras de esta zona. Oye, como todo buen barrio, obviamente Xanenetla pues tiene su parroquia. Esta está dedicada a Santa Inés. Pues echémonos un clavado a la mesa mágica a ver qué encontramos en este museo. Qué bonita imagen. Vean esto. Las damas, ¿dónde están? A la orilla de... O sea, allá afuera del atrio, es la barda del atrio, y esa es la iglesia. Tiene estos característicos pináculos. Eso es un templo muy chiquito, con una sola torre. Y de muy sencilla hechura, ¿verdad? De la fachada que tiene unas pilastras estípites, muy barrocas, con representaciones de 2 santos y 2 santos ahí en 2 medallones, y a San Pedro y San Pablo en los costados. Y también podemos decir que está dedicada a Santa Inés de Montepulciano, que es una santa que pues vivió en el siglo XIII, más o menos en la época, fíjense que cuando es la fundación de Puebla, todavía era beata. En Europa era una santa italiana, todavía no la canonizaban cuando se funda el convento en esta zona. Ah, caray. Entonces las monjas dominicas que se vinieron a establecer aquí, pues sabían, obviamente querían que la advocación a su templo fuera a esta santa que todavía no estaba canonizada. ¿Santa Pulciana de qué? Del Monte Pulciano. Del Monte Pulciano. Santa Inés. Santa Inés. Ah.
Oye, y la torre posterior, porque efectivamente en el siglo XVI no se construían las torres, los campanarios eran más bien unos espadañas donde se ponía una campanita y esa servía para el llamado a misa. Ya en el siglo XVII se construyen estas posteriores torres. La verdad es que si lo pensáramos como un barrio pintoresco y romántico, pues Xanenetla tiene todas las características. El gran problema que tenía era su ubicación. Por un lado estaba el río y del otro lado, digamos que la otra entrada era la entrada al Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza. Entonces por eso siempre era como un barrio aislado. Sí, sí, sí. Difícilmente había Es que tránsito no en sus comunicaba calles. a otro lado. Fueron indígenas de Tlaxcala los fundadores, ¿eh? Sí, Claro, qué bueno claro. que lo dices, porque nos saltamos un poco lo de la fundación, ¿verdad? Cuando se fundó la ciudad de Puebla, ahí les dieron merced a algunos indígenas de origen que tenían su origen de Huejotzingo, en unos de Texcoco, por eso ahorita vamos a ver que una zona de ahí ¿En dónde ubicaron a se cada llamaba uno? Texcoco. Porque son 7 los barrios que originalmente nos hacen ver ese episodio de la fundación. Y fíjate, la mayoría, Nacho, estaban unos del otro lado del río, ¿no? En el caso de Xanenetla, en el caso del Alto, de la Luz, ¿no? Y luego, por el otro lado, la 11 norte-sur que ahora conocemos. Los herreros de Santiago. Digamos que era el límite. Y también ahí estaba San Miguelito, ahí estaba Santiago, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. El nombre Xanenetla proviene del náhuatl. Se compone de xalnenetl, un tipo de gravilla que abunda en la zona, y la terminación tlán, lugar. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando del barrio de Xanenetla. Para que usted lo ubique, está prácticamente enfrente del centro médico, el Seguro Social que conocemos como San José, ahí en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 2 Norte. La parte de enfrente está este barrio, que curiosamente la única escuela que tiene es la Escuela de Artes y Oficios. Entonces los niños, ¿no?, que vivían en el barrio difícilmente encontraban educación ahí mismo, cerca. Entonces tenían que cruzar el río para poder ir a una escuela cercana. Otros de plano pues no iban. Entonces era una de las problemáticas que tenía por estar, como le digo, del otro lado del río. Si se asoma otra vez a nuestra mesa, verá que esta imagen es del mismo templo de Santa Inés del que estábamos platicando, pero en otra panorámica. Se la voy a acercar. Por atrás. Ahí se ve la cúpula, ¿verdad? Y vemos ahí en la parte de abajo, pues que el barrio estaba rodeado, esta iglesia por lo menos estaba rodeada de la naturaleza. O sea, no tenía vecinos. Era el final del barrio de Xanenetla. Y como decíamos, el barrio de Xanenetla siempre fue muy chiquito, fueron muy poquitas calles. Incluso ahorita vamos a ver el nombre de las calles muy curiosos que, a ver, que cuéntanos. los determinaban los árboles que estaban ahí, ¿no? Los árboles o algún oficio, ¿no? O alguna característica de algún habitante. Sí, había, por ejemplo, en la calle principal, la antigua calle de Real de Xanenetla, había un señor que se dedicaba a hacer hostias, y entonces fue la calle del hostiero. Del hostiero, el que hacía las hostias. Hostias, la forma. Sí. O la caja donde se... Bueno, allá en un país europeo dicen que una hostia es un coscorrón. Sí, es un golpe. Esto va a dar una hostia. Una hostia. En España. Sí. Oye, y también una calle del oblero, o sea que también se dedicaba a las obleas, a hacer obleas. Pero entonces era lo mismo, porque el que hacía obleas, pues hacía las hostias. Es que se hacen, la receta es muy sencilla, es harina, agua y a veces un poquito de sal. Pero prácticamente pues, es harina y agua. Oye, aunque no fue el oficio predominante. No me quiso dar la receta barrio, de cajeta en medio y es la delicia de los chamaquitos. Esas ya son obleas. Oye, pero además del barrio de Xanenetla, que está
exactamente a las faldas del Cerro de Loreto y Guadalupe, Sí. existieron otros 2 barrios que pocas veces se mencionan o hemos hablado Hay de uno ellos. que se llama Luz del Alba, ¿no? No, fíjate, uno era el barrio de San Martín y el barrio de San Diego, Ah, los más que antiguos. estaban del lado opuesto Claro. del barrio de Xanenetla. Pero difícilmente hay información. ¿Tú sí sabías? Pues tan pequeñitos que no. No, ¿El barrio de hay- qué ¿de qué dijiste el época? primero? El barrio de San Diego De San Diego. y el barrio de Sí, San a lo Martín. mejor tendrá que ver con la ermita de San Diego, que originalmente estaba en el Cerro del Loreto y Guadalupe. Era una ermita Sí, dedicada a San claro, Diego así y es. que está En el mismo representada fuerte, ¿no? en el plano más antiguo de Puebla. Claro. Oye, vamos a la siguiente imagen. Mira, Pues, esto me recuerda una cosa, ¿de dónde surge el nombre Este de Puebla? templo, así por humilde que se ve tan Qué chiquito. humilde, ni que nada, mira esto. Bueno, si lo ves, sí es un templo muy, muy pequeñito. Sí. Tiene un solo campanario, pero tiene unos lienzos muy bonitos, y realmente también con un valor histórico que ahorita voy a explicar por qué. Porque uno de ellos se refiere a la profesión de las monjas del convento dominico que se fundó en este sitio. Entonces la pintura va con el lugar y ha permanecido desde siglos ahí. Le llamaban Y esta- patrocinios, ¿no? Es el patrocinio de la santa. Y esta pintura, no tenemos la otra foto, pero esta es la otra que está del otro lado, sobre los muros de la nave de la iglesia, que está representada aquí Benedicto XIV, que le está entregando el documento que autoriza la fundación del convento de las monjas del Monte Pulciano en esta zona de Xanenetla. Y se la está entregando nada menos Que al obispo que al obispo Palafox. de Puebla, Aquí está. que es Domingo Pantaleón Velázquez de Abreu. Sí, los pintores del virreinato, Rodríguez Juárez y otros más, Cristóbal de Villalpando, por ejemplo, algunos retrataron a don Juan de Palafox y Mendoza en ciertas alegorías y en muchos retablos de la ciudad de Puebla y de los alrededores. Es la imagen que tenemos. Por ejemplo, ¿no? la adoración de los pastores, la adoración de los reyes, aparece el retrato como en de don Juan de Palafox y Mendoza. Qué bueno, nos recuerdas Sí. Pero Pero qué se curioso, llamó ¿no? Puebla. O sea, muchas pinturas de muchos templos representan escenas bíblicas Pasajes de la Biblia. Claro. y cosas o de los que sucedieron fuera incluso del virreinato de la Nueva España, pero esta pintura Entregándole. entregándole la cédula que da Sí, el la permiso de autorización. la fundación de las monjas de este barrio. Sí, pero O sea, nótese que son curioso. dominicos, ¿eh? Porque primero pues llegan Sí, sí. franciscanos que son bastante humildes, con 3 votos muy interesantes de pobreza y demás. Pero después vienen los jesuitas. Y cuando llegan los dominicos es cuando esta fastuosidad y este arte se derrama en los muros de las iglesias, ¿no? Sí. Como la de la Soledad, que tiene unas También. pinturas también alusivas a la fundación del Y templo. la cúpula, ¿qué me dices? O la Oye, catedral, el patrocinio de Nuestra Señora de los Ángeles, por eso el nombre de nuestra ciudad. Algunos lo dicen, ¿no? vamos al barrio de Xanenetla. Mire, Vamos. aquí está, en el interior del barrio, podemos apreciar esta imagen. Que algunos dirían eso, no Xanenetla. ¿Cómo no? Porque Xanenetla es ese conjunto de casitas en Sí. el corazón de Xanenetla y no donde actualmente pasa el Boulevard 5 de Mayo. Pues y la ese 2 bulevar Héroes la del 2 5 Norte. de Mayo. Sí, ahí pasa Mira, actualmente el Boulevard 5 de Te Mayo. voy a dar un tip. Esta barda me parece que existe. Y si no te parece, aquí está el puente. Es la de Está, allá. para que la Mira, ubiquen. aquí está el puente. El arco de Loreto. Sí, el arco, perdón. Ese que ves cuando vienes bajando, Ujú. ahí se ve. Y arriba se ve el fuerte. En esta foto todavía no Ahí existe ya lo vio. ni el camino, vaya. Bueno, un caminito de tierra aquí Sí, había. Porque esta foto, hay que decir, es como de los años 30. por donde pasó el famoso camión de Libertad Cuauhtémoc. ¿o cuál fue? Uno del gas. ¿Uno del gas? Sí, Y vean que apenas si se ve el agua del río. Porque pequeñito. aquí el río San Francisco se caracterizaba por ser un río estacional. O sea, no todo el año tenía el mismo Cauce. flujo o cauce de agua, sino que en épocas de baja lluvia pues era un hilo de agua, como aquí se ve. Realmente no costaba mucho trabajo cruzar el Y río. nacía muy cerquita. Sí, O sea, aquí da vuelta y se iba hacia el... Sí, pero no era realmente un Oye, surtimiento de agua ¿Y potable. te fijaste para que en la ciudad. foto aparece la Malinche?
Sí, y el ¿A poco fuerte, no el la fuerte vemos? de Loreto. El Mira, fuerte mira, sí. Aquí está el Ahí fuerte se de ve el Loreto. fuerte, ¿eh? Mira, mira, mira qué maravilla. Ahí se ve el fuerte. Oye, ¿y esa Y iluminación? atrás, ahí está la Malinche. Mira. Sí. Incluso sabemos quién habitó esa casa, porque la calle, antiguamente, su nombre antiguo era la Casa de Manzano. En esa casa Juan ubicaron Paredes y de Manzano. varios personas de apellido Manzano. Pues esta es la esquina del barrio Xanenetla, ¿no? Y bueno, aquí también hay que decir que había un jardín que se creó más o menos en esta época, en 1931, dedicado al acercamiento nacional. Esa placa todavía existe, si la ven ahí, cruzan la calzada Zaragoza. y se pasan a las casas de enfrente, esa plaquita que está de Todavía mármol existe. es de 1931. Me recordaste a una familia Manzano, el señor Manzano que vivía por ahí, por Chanenetla, que trabajó en la fábrica de dulces Duposa, que ya no existe. No, ya no. Significaba Dulces Porras. Hace mucho que don Marco Antonio Porras ya no vive, pero dejó un precedente con esa fábrica de dulces y la zona de Chanenetla. Igual que los señores Cosío. Ah, claro. Oye, Y un cosí aquí muy Es importante. la perla, Dulces La Perla, ¿no? en esta imagen, no, la ladrillera. La ladrillera de Benítez. Sí, aquí vemos amurallado, ¿no? El río de San Francisco. Mira, mira qué bonita imagen. Es una foto muy, muy bonita, muy... Evocadora, ¿no? y también muy ilustrativa de cómo era esta zona, porque tenemos aquí enfrente donde empieza Xanenetla. Sí. En otras ocasiones no hubiéramos dicho aquí empieza Xanenetla, sino la escuela vocacional. De artes y oficios. De artes y oficios, que se fundó aquí en 1931, me parece, con el presidente en turno, que era Plutarco Elías Calles. Fue la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes, y antes había sido el cuartel de rurales o de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, donde en ese mismo lugar. Y aquí pasaba el río. Plutarco Elías Calles como presidente, ¿verdad? Como en 1931. Sí. Y Claudio Netirado era gobernador. Ahí decía una placa que lo había fundado este instituto. Y bueno, quisiera decirles que este murallón data de, pues en esta foto, sí tenía mucho tiempo. 1881 fue construido este murallón para contener las aguas del río San Francisco. Y una opinión personal, hablando de los túneles. Sí, aquí. ¿Se acuerdan que hay una controversia de que si son túneles, si son, o drenajes? O drenajes. Obra hidráulica. Exactamente. Yo soy de los que pienso que sí eran túneles, porque si mira la altura. Este es el túnel, que hoy es el túnel que pasa por debajo del barrio Xanenetla. Este es el mismo túnel. Ahí se ve. Aquí se veía como un desagüe de agua, como que se vertían las aguas que bajaban del cerro. Pero ya en el interior ya se podía transitar. Mira la altura. Pero si antes... Son 5 metros y 3. Quiere decir que cabe caballo, jinete y luego 3 sombrero. Metros. No, y 3 metros más hacia el nivel que ya te da la futura excavación para hacer algún pozo de acceso. Les quiero decir que si este murallón fue construido en 1881, ¿qué aspecto tendría este lugar antes de ese murallón? O sea, el río corría superficialmente. Cuando hicieron esta obra, tuvieron que rascar para hacer el muro. Entonces, ¿cómo es posible que este desagüe pasara antes de la existencia del murallón? ¿En dónde terminaba? Quiere decir que pasaba por debajo del lecho del río. No sé si me entiendan. Sí. Pues sí. Esta imagen es maravillosa. Porque lo que le llaman desagüe existía antes del murallón. Ese es el detalle. Claro. ¿Usted tiene alguna opinión? ¿Quiere participar con nosotros? Lo invito para que visite la página en Facebook de Puebla en Mis Recuerdos. Ahí déjenos sus comentarios. ¿Usted cómo ve esta fotografía? ¿Qué le parece? ¿Fue antes o después? Vamos a un corte y regresamos.
En el barrio de Xanenetla, en la época colonial, se asentaron a las faldas del Cerro de Loreto y Guadalupe varios indios traídos a la ciudad, específicamente alfareros y ladrilleros, con el fin de contribuir a la construcción de esta. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Platicamos del barrio de Xanenetla, cómo es su entorno. Estamos platicando pues, qué uso y cómo se llegó a utilizar el río de San Francisco. ¿Cómo hacían sus habitantes para cruzar del otro lado? ¿Qué utilizaban? Mire, resulta que había ahí una ladrillera importante de don Leonardo Cosío. Y él, junto con el ayuntamiento, usaron recursos para crear un puente, que así se le conocía como el puente de Cosío o el puente de Xanenetla. Después, no estoy seguro, pero me parece que le llamaron también el puente Zaragoza. Eso sí, no sabía. Debió haber sido posterior, porque el puente de Zaragoza daba cabida hacia otro rumbo, que era el lado totalmente No sé si oriente. era cerca de la 4 Norte, ¿no? Y el otro estaría en la 2. Porque el de la Democracia está hasta la 18. Sí. Es que me parece que el puente de 5 de Mayo, el que pasaba enfrente del templo de Dolores, de la capillita de Dolores, ese era el puente 5 de Mayo o puente de Zaragoza, porque tenía en una piedra labrada el nombre del general. Oye, esta imagen, ¿qué te parece? A ver, vamos a ver. Pues este puentecito era la única entrada al barrio de Xanenetla. O sea, no podías entrar por ningún otro lado a menos que dieras una Pues de vueltota ahí muy eso grande. de que tenía uno que pagar peaje Pues a ciertas casi. horas de la noche. Era un puente pequeño. Y su data mira, es de 1901, por cierto, ¿eh? En el fondo todavía se pueden ver parte de las casas que si usted anda circulando por ahí, tiene oportunidad de ver. Tiene esta misma imagen, pues esta fisonomía, el lugar. Por aquí, después de sacar los cadáveres del hospital de San Pedro, Qué En la bueno que 4 lo de dices. madrugada, Poniente y 4 Pasaban Norte. por aquí. una carreta con cadáveres de los enfermos que habían fallecido la tarde-noche anterior, los sacaban de madrugada, 4 o 5 Tenían de la que pasar mañana. forzosamente al Camposanto de Xanenetla. Salían de la 4 Oriente, que estaba a unos pasos, la 4 Norte, Sí. y tomaban la 4 Norte y hacia el norte llegaban hasta este puente, cruzaban y llegaban directo al Camposanto, o sea, al Camposanto de San Pedro, porque había dos camposantos en Xanenetla, el del barrio, pero también San Antonio, ¿no? O sea, de los dos el de San cementerios, Pedro, el del hospital. de este lado de la ciudad era el de San Antonio y el de Xanenetla. Bacho. Nada más que, pues, por ser muy pequeñitos, se llenaron muy rápido. Y aparte de que eran, ahí mandaban a los enfermos que morían de epidemias del hospital de Oye, San pero ya Pedro. en 1901 ya había inaugurado o se estaban inaugurando los panteones actuales, ¿no? El municipal. El panteón municipal y el panteón francés. Fíjate, Nacho, primero enterraban a los muertos en las iglesias, en los atrios. Sí, en los atrios. Y bueno, pues era poco higiénico. Surgen los camposantos en los barrios. Y cuando aparece el panteón municipal, clausuran los panteones de los barrios. Por eso, cuando los atrios se convirtieron en jardines, como el caso del Carmen, pues entonces ahora sí hay que cuidar de no encontrarse con un primo nuestro. El de Santiago. El barrio de Santiago. Por ejemplo. Pero esta imagen es muy bonita, la del puente, ¿no? ¿No te parece? Sí, es muy bella. Además, como tú dices, es un puente clásico. Sí, ya era un puentecito bien hecho porque para entrar a Xanenetla, antes de 1901 que fue construido este puente, pues era un puente muy rudimentario. No tenía arquitectura, era simplemente Ahora son dos calzadas para entrar. Plancha. ¿O es más bien una para entrar y otra para salir? Bueno, no sé, no estoy seguro pero si son dos. Pero ya atraviesa ahí, que sería la 28. Pero es muy fácil ya entrar al barrio. Sí. Aun cuando sus calles son muy angostitas,
pues ya puedes estacionarte. y Hace puedes 20 años circular tenía por fama ahí. de que, bueno, la policía hasta las 8 de la noche. Eran bravos. Oye, Sí, y ahora luego, ya puedes entrar al barrio con tranquilidad, porque pues, ya se siente. Bueno, si se eras buena respira persona y tranquilidad. conocida, podías pasar. luego, por muchos años está ahí, no sé si existe hasta la fecha, un centro de ambiente, una especie de Noa Noa. Y era, bueno, era también vecino de Chanenet. Mira, en esta imagen que sigue, es una imagen mucho más actual, ¿no? De los 70s. Ujú. Por la camioneta que está ahí y cómo están ya haciendo reparaciones en las Sí, calles, pero vean lo deteriorado los del servicios. Sí. barrio. Sí, sí. Ahí es donde, de lo que hemos hablado ahorita, de que era un barrio olvidado. Pero se ha dignificado ahora. Sí, claro. Si vemos unas Sí, fotos ahora actuales, es un qué buen atractivo contraste nos turístico. presenta Enrique, ¿no? Es el templo de Santa Inés, Sí. como bien dice Gustavo, en los años 70. Digamos, es la calle principal del barrio. Era la calle real de Xanenetla, la que ahorita decíamos que era la calle Del Hostiero. del Hostiero. El señor de las Del hostias. señor que hacía las hostias. El hostiero y el otro que dijiste, que hacía Y el las templo de el Santa oblero. Inés. Sí. Y este es un encabezado en donde, pues, para traer la atención hacia el barrio y de mencionar que ya próximamente iban a darle una manita, porque nunca le hicieron un arreglo total. Mediante estas notas del periódico, pues se atraía la atención. Aquí lo que vemos son dos cosas interesantes, dos callejones casi opuestos del barrio de Xanenetla, que tienen esos nombres que les mencionaba yo, que por haber estado esos árboles, uno de Sí. un chirimoyo y otro un fresno, entonces la gente le llamó La calle de ese del nombre, Chirimoyo y la calle del Chirimoyo Fresno. y del Fresno. Oye, mira, sí hay que observar los letreros que seguramente nos trasladan ahí a los años 60. La Chayito La Chayito. Que seguramente era el nombre de la miscelánea. y el, Sí, y claro. el anuncio inconfundible de la embotelladora Hidalgo de los barrilitos OK de la familia. Eran barrilitos. Sí, Barrilitos sí, sí, OK. de la Claro, familia sí, Hidalgo, sí. de memorable recuerdo. No decías, claro, deme un OK, decías, deme un barrilitos OK. claro. De plano. Y de Bueno, grosella. yo creo, ¿no? Oye, hace ratito decíamos que del Hospital de San Pedro, que está en la 4. 4 Norte y la 4 Oriente, sobre la 4 Oriente, casi llegando a la esquina, hay un portón. Entonces, en esa puerta junto hay una placa. Mire, aquí tenemos la placa para que vea lo que reza en su texto. Ujú. En este portón de la calle de las Cruces, o sea, Así la se actual llamaba. 4 Oriente, por el cual en 1791 salía a las 4 de la mañana el carretón con los cadáveres de los Ujú. fallecidos durante Fíjate. la noche y el día anterior en el Real Hospital de San Pedro, al Sí. Camposanto de Xanenetla. Decíamos que tomaba esta ruta Así es. de la Sí. 4 Oriente Para ubicarlos, y la 4 Norte. para los que no se cuecen en el segundo hervor, En el Ajá. primero, en el primero. en el primer hervor, otros en el segundo. Sí. Enfrente estaba estos cines, ¿se acuerdan el Sí, cine? el Continental El 70. Continental 70. El Continental. Ahí estaba, ahí sigue estando ¿Y cuál esta era placa el ahí. otro? Eran dos. Uno, en esa calle 1. En esa calle. Estaba Larín, ¿te acuerdas de Larín? Sí, como no, de Larín. La de los chocolates Larín, ¿cómo no? Estaba la óptica Los Ángeles. Por eso decían que con los tenis por delante. Es decir, Así, literalmente se así llevaba salían, porque en los al carretones difunto en el seguro carretón. los ponían así. Oye, y ya que hablamos del Hospital San Pedro, Ajá. vámonos del otro lado Sí, de la por calle. la 2. Ujú. Con la 4 esta la vuelta. imagen. Mira, esta es la 4 Norte. la 4 Norte. y 2 Oriente. Este es el Templo de San Pedro, que está en la mera esquina de la 2 Oriente. Y a partir de aquí empieza el hospital, ahora llamado Museo Virreinal. Museo de Arte Es un Virreinal. dibujo, no es una fotografía, pero casi. Se puede decir que es una foto, ¿verdad? Tan descriptiva. Es un dibujo del doctor Izquierdo. Ahorita no me acuerdo del nombre de este doctor muy famoso de esa época. ¿Doctor o abogado? Eh, Porque había un abogado pues, izquierdo también tenía famoso. mucho que ver, era doctor, tenía que ver con el Hospital de San Pedro. Ya. Y él hizo este dibujo aquí tenemos primero el templo de San Pedro, la iglesita de San Pedro. Que es la y fachada lo que es principal. propiamente el hospital era pues todo eso, lo de la fachada. Que si viviera, bueno,
alguien que diría, no le vuelvas a decir cancha de San Pedro, sería Héctor Azar, que en su momento decía, Claro. eso fue cancha un tiempo. Sí, sí, sí. Pero no le podías quitar ese nombre al Museo de San Pedro, porque este patio que muestras ahorita, Enrique, Mira, es precisamente el patio que se Sí. techó, ¿no? Para hacer la cancha. Pues se oía Sí. feo, aunque realmente eran canchas, ¿verdad? Había unas canchas de básquet ahí. ¿Se jugaba básquetbol? Sí. ¿Se jugaba ¿no? voleibol? Nuestros compañeros todavía se echaron Y unos se- torneos y hubo también trompadas. Y se sacaban Box, las bolitas sí, sí. del servicio militar. Lucha libre. Se sacaban bola- las bolitas bola del roja servicio o- militar, blanca o negra. o negra. Negra, ¿Tú qué eras? marchabas. A mí me tocó blanca. No, bola blanca marchabas, bola negra no Sí, marchabas. No marchabas. Y bola amarilla. No había bola amarilla. Más bien, Bueno, no te hagas aquí no se me hacía diga, ese don sorteo. Gustavo. Había unas gradas que muchos se acordarán, ¿Aquí? muy Sí, empinadas, de tablas y que rebasaban claro. los arcos, y ahí Escalones. se llenaba de gente. ¿Cómo no? En Y los se partidos vendían de básquetbol. semitas enormes, llenas de toda clase de condimentería nacional, más bien regional. Oye, acuérdate cómo se llama el periodista del Heraldo de deportes que Ay, fue qué árbitro de básquetbol. Yo siempre digo, ¿es Barradas? No me recuerdo de Barradas, Compañero pero de me Javier acuerdo que Gutiérrez. ahí en la famosa cancha de San Pedro surge la famosa asociación de cronistas deportivos, que después solamente celebraban sus fechorías cada 15 días en una Con casa. ese pretexto. Sí, con ese pretexto. Pero de ahí salió, precisamente. No sé, al periodista Barradas no tuve el gusto de conocerlo. Pues era un árbitro de básquetbol, era Jugaba como buenísimo. árbitro. Y era muy histriónico cuando cantaba alguna jugada y todo eso. Ah. Y escribía en el Heraldo. Oye, que nos lo Jorge. cuente alguien en el Facebook, porque sí. La hija de Jorge Sí. nos hace favor de ver También el ahí programa. hacían sus prácticas pentatlón El pentatlón universitario. Ahí hacían en el patio, ¿verdad? Ah, claro. De En la memorable época que recuerdo se también. militarizaron todas las escuelas. Oiga, vamos a ver una lápida de este panteón. ¿De Shananetla? Ahí está. ¿Tú Esta alcanzas a leer? lápida que existe ahí está en este momento. Hay que decir dónde está estos restos, estas ruinas del Qué barrio. barbaridad. Es Pues, del día los que 3 de conozcan- mayo, precisamente murió Los el que día de la conozcan esta Santa zona se Cruz. acuerdan del... A mí Perdón, se me Nacho, hace sospechoso eso. el estacionamiento de esta tienda. Sí, sí, fue una tienda de estas de autoservicio. Ajá. Sí, más hacia el fondo Ahí estaba es. el panteón de Shananetla, de lo que estamos hablando del hospital. Y ahí se encuentra todavía esta lápida. Hay ruinas. Lo Oye. que era el panteón era muy grande, porque abarcaba la tienda que menciono, pero se redujo a unas ruinas muy pequeñas que están a un costado. Cuando uno entra a Shananetla, pasa a un costado del panteón, ¿eh? Camposanto. Del También hay Camposanto. cuadrillas de huevos en Shananetla. En todos los barrios. Fíjate que hay un mano a mano que se da entre los huevos de Chonaca y los huevos, ahora que ya viene el De carnaval, Analco, de la Luz. los huevos de Shananetla. Es que esas máscaras, que no sé si son de madera de colorín, que traen un hilito y que cierra las pestañitas. Igualito. Igualito, Le sí. jala el hilito y te sonríe la máscara, ¿no? Y se baila con un ritmo muy Su acompasado. capa, el Sí, sí. fuete. El fuete. Y estamos en esa época, ¿verdad? Oye, Y no, el pero- tlapehue en la mano derecha. Pero decías de esta lápida que se te parecía sospechoso porque dice 3 de mayo, pero aquí abajo Se está me el año. sospechoso Ve porque es el día de la año, Santa ve el Cruz. año, 1820. Sí, por eso. Ni siquiera La- alcanzó Será el día de la Santa Cruz el también. 5 de mayo, refiriéndote a la batalla. No, yo me refiero al día de los albañiles, el día 3. Ah, el día de la Santa Cruz, claro. Hay quien recuerda que cuando se trabajaba en esos terrenos para hacer algo, se salieron huesos y que se pensaban eran de los soldados franceses y mexicanos de la batalla del 5 de mayo. Bueno, y también, sí, debe haber habido ahí todo un sitio para enterrar a los que cayeron, que fueron muchos. Pues si hablamos en esta ciudad que fue fundada para españoles y que después fue intervenida en 2 o 3 ocasiones por europeos, no podemos decir que hasta en las calles del propio centro de la ciudad tenemos algunos entierritos, de seguramente fosas comunes que en ese tiempo había que urgentemente darles cristiana sepultura, ¿no?
Claro, y además que dicen que la batalla del 5 de mayo fue exactamente del otro lado del barrio de Xanenetla, no precisamente arriba. Sí, ¿no? Sí. Mira, vamos a hacer una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Estamos platicando del barrio de Xanenetla. El nombre oficial y actual, Barrio de Xanenetla, se comenzó a usar en el año 1735. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Oiga, ¿y qué barrio no tenía fuente? Obviamente era un punto de reunión, un lugar importante para los habitantes. Pues aquí está la fuente, mire, asómese y verá. Pero fíjense que esta fuente no estaba para nada de adorno, porque el barrio de Xanenetla siempre tuvo problemas de agua muy, muy fuertes y la gente pues no tenía agua en sus casas muchos Pero días. los aguadores, precisamente, venían de todos los barrios y ya sabes que ahí en el atrio de catedral tenemos la tumba de los aguadores. Y pero no iban tan como lejos, oficio. el agua es una necesidad de... Imagínate subir al barrio de Xanenetla, yo creo que sí tendrían algún afluente y que no sé si sería el propio río, ¿no? Pero esta fuente llama la atención, primero por el tamaño, ¿ya viste el diámetro que tiene? Es enorme, es muy grande. Pero... Tecosco, ¿o cómo se dice? Tecosco, Tecosco. que tiene un origen también y relacionado con Texcoco, porque originariamente se le dieron mercedes en estos lugares a indígenas de ese origen. Entonces de ahí surgió esta plazuela, se llamaba antiguamente, como bien dices, plazuela de Tecosco. Tecosco. Oye, vamos. Precisamente donde estaba la fuente. Ándale, vamos a la siguiente imagen, porque esto que vamos a ver es una toma aérea. Y entonces ahí podemos apreciar pues, prácticamente en toda su magnitud el barrio, cómo está situado. Mire, aquí está el fuerte, ¿no? El fuerte de Loreto. Aquí abajo está el Estadio Olímpico. No, el estadio de béis, ¿no? El Estadio Olímpico México. Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza. Estadio Olímpico claro. Ignacio Que Zaragoza. por el núcleo poblacional ahí que se nota, pues puede ser la tercera parte del siglo XX, ¿no? Esa fotografía. Sí, Y si observan acá, esta es Casa Puebla. aquí estaría. Esta es Casa Puebla, actualmente pues es, Sí, bueno, ahorita claro. no es la casa del gobernador, pero esta es la Y ahí enfrente está pequeña el carretera lago de la que Concordia, la fuente, que pertenece al barrio de Xanenetla. Sí, claro, el barrio de Xanenetla, desde luego, este es el barrio de Xanenetla, este es el barriocito. Por eso pusimos como dijimos, esta es uno de la aquí. periferia de los originarios no de es Puebla. por el estadio, que el estadio pues está dentro del barrio. del Claro. barrio, pero realmente Xanenetla, de lo que hemos estado hablando y su templo están por aquí. Y bueno, este estadio se construyó aprovechando el boquete que La Pantera. que provocó la explotación ¿De la cantera? de las minas de piedra y que se le hizo al cerro. Entonces se hizo un plano ahí que dijeron, bueno, pues que fue el gobernador Betancourt. Pero aquí hay una historia bastante curiosa. A ver, cuéntanos. De gobernadores, porque sucede que fue el que inaugura el Estadio Olímpico, el gobernador Carlos Betancourt. Este gobernador entrega la obra ya casi terminada y el que le sigue, el gobernador Rafael Ávila Camacho, pues pone el sombrero diciendo que él, bajo su gobierno se hizo el Estadio Cuauhtémoc porque retiró la placa en donde decía que este estadio lo había fundado Betancourt y no, él puso su placa. Entonces fue un lío ahí de... Es que no estaba de placas. totalmente terminado. Arranca el siguiente sexenio y entonces... Y si lo termina, dices mi obra, ¿no? Sí, Claro. sí. Y nada más le dio Y bueno, pues patio también final. en esa década hubo una proliferación de negocios también, pues de las mismas familias, ¿no? Algunas muy cercanas a la familia Ávila Camacho.
Sí, sí, Esos negocios, por ejemplo, fueron las gasolineras del Paseo Bravo, algunos ranchos, el negocio del azúcar, la caña, etcétera, ¿no? varios. Varios, Los varios. cines, la Los plaza de caballos, los toros, toros, las imagínate. plazas de toros, en fin. Oye, esta es otra El pulque vista y la aérea cerveza, no también. puede faltar. Esta es una vista aérea también, con otra mirada desde otro punto, pero pues la gran referencia El mismo día, porque ahí vemos que hay es el un estadio. evento, que por eso yo creo que motivó esa toma de fotografías, porque se ve el mismo evento con personas. Aquí en esta foto no se aprecia bien. Lo que sí vemos es que no se completaba lo El que eran óvalo. las gradas, ¿verdad? Estaba del lado del cerro, pues era prácticamente el cerro. Sí, claro. Y Era la pared. era la pared del A cerro. ver, los fuertes, ¿desde dónde estamos viendo esto? Ahora hay una cafetería con un bonito terraplén que se hizo precisamente Claro. y que se ve hacia ahí y hay un lago cerca, ¿no? La Concordia se llama. Esa plaza se llama Plaza de la Concordia. Además de ver a Queen, dime qué otro espectáculo te tocó ver en el Estadio Olímpico. Muy poquitos porque yo no tenía edad ni permiso. ¿A poco nunca viste los autos locos, los coches estos infernales? No, los pilotos infernales que traían carcachones Vinieron aquí. modificados y carros tubulares, seguramente Pues hubo muchos espectáculos, causó pero principalmente impresión estaba profunda. dedicado a los pericos del Al Puebla. béisbol y al fútbol. Al béisbol. Sí, pero a mí Fíjate. no, a mí solo me daban permiso de ir a jugar fútbol ahí por los campos que ahora son de la plaza, de la zona dorada. Y eran tan duchos los que hicieron el estadio, Sí. que yo creo que es el único estadio en el país, sin que me conste, pero las torres de alumbrado estaban por dentro. Oye, y el equipo de béisbol, caray, causó sensación. Los Pericos, la mejor época y una de los Pericos época fue de ahí. los pericos, porque había un profesor Labastida en las escuelas, en algunas escuelas, porque daba clases en varias de química, que cuando no te sabías la tabla de los elementos, decía 4, profesor, pero ganaron los pericos, 5. Sí, porque era aficionado. El profesor Bulfrano Labastida, que estoy seguro que muchos lo van a recordar. Fue mi del profesor en el Colegio Madero. Humboldt, del Madero, del Excelente Centro maestro de Escolar química. Niños Héroes de Chapultepec, de muchos. Oye, y la porra de San Antonio. La porra de San Que Antonio, estaban, no. eran vecinos del Hasta había barrio. concurso de porras. Claro. Sí. Oye, este es el centro médico Manuel Ávila Camacho ¿De dónde tú? del Seguro Social. Este hospital es tan importante que atiende a personas que vienen del sureste del país, o sea, personas que viven en Mérida, en Tabasco, en Campeche, en Oaxaca, son atendidas en este hospital. Mejor conocido de como IMSS San especialidades. José. Que todo el mundo lo conoce como el IMSS San José, Sí, pero pero su nombre real, dicen los doctores, el Tugurio 36. ¿Ya ves que tienen número los hospitales? sí, sí, sí. Entonces, este es el centro médico número 36. Pero ¿no te da gusto Manuel que Ávila tiene Camacho. un rato que después de un sismo ahora se le está imprimiendo una nueva etapa para el funcionamiento que se proyecte, como tú lo dices, para que vengan de toda la República Vienen. pacientes a tratarse para que sea una unidad médica importante en la ciudad de Puebla? Pues sí, este hospital fue fundado en 1958 y bueno, las obras del río San Francisco comenzaron en el 61, 62 Pocos años después, sí. y bueno, aquí esta foto tiene que ver con nuestro tema porque aquí inicia de lo que estamos hablando el barrio Xanenetla y esta es la entrada al barrio, ¿verdad? Esto fue producto de La las 4 fiestas Norte. del centenario de la batalla del 5 de mayo de 1862. En 1962 se A los 100 inauguran años. todas estas obras, entre ellas una muy importante, la autopista Puebla-México. La autopista, la entrada por la calzada Zaragoza. Sí. Y arriba en el cerro, la zona cívica 5 de mayo. Este circuito que hasta carreras de coches había. Sí. Ya lo hemos platicado infinidad de veces. Y los clandestinos arrancones. Oye, un personaje muy querido del barrio Ajá. fue el hermano Adrián, que por muchos años tuvo ahí a niños en una especie de casa hogar. Entonces, él atendía a Adrián, el hermano Adrián, atendía a estos niños, les daba comida, alojamiento, obviamente, y en muchos casos instrucción. Y me acuerdo, si se asoma a la mesa verá,
Aquí está el hermano Adrián Sí. con algunos de sus Fíjense niños. que no van a ver foto en ninguna parte del padre Adrián, franciscano lego, que pues dio su vida por los niños en este barrio, Sí. cuando los niños pues estaban, pues carecían de todo, ¿verdad? Hubo un gran escándalo en los años 70, te acordarás, Gustavo, donde se hablaba, bueno, que ahora es un tema recurrente, pero te puedo asegurar que el hermano Adrián, pues realmente luchó por los derechos de los niños, los protegió, todos ellos en condición de calle, algunos huérfanos, etcétera. Oye, no sé qué relación haya, por la cercanía puede ser, pero también está la casa hogar de Xanenetla, que el padre Froilán, que fue muy conocido de los últimos 25 años, él también se dedicó y tuvo una casa hogar destinada a un lado del barrio de la Candelaria, ¿no? O la iglesia de la Candelaria y el barrio de Xonaca. Sí, es que el padre Froilán se encargaba de Xanenetla, de Xonaca y Luz del Alba, la de San la 18, José, San José, y la que Antonio. está enfrente, ¿cómo se llama? Todas esas templos los atendía el padre Froilán. Ya nos vamos, don Gustavo. Ya hablaremos de otros temas la semana que viene, ¿no? Así es. De Puebla. Gracias, Gustavo. Ya nos vamos. Gracias, Enrique. Nacho. Gracias, Gustavo. Y gracias Sí, a nuestro auditorio por sintonizarnos y colocarnos en el gusto. Ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos en la siguiente emisión de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.